El centenario del Teatro Cervantes continúa celebrándose con una programación especial llena de cultura, emoción y grandes espectáculos. Y esta vez el humor será el gran protagonista con la representación de Páncreas, una divertida y aclamada comedia teatral que promete una noche inolvidable de risas y talentos sobre las tablas. La cita será este viernes, día 22, a las 9 de la noche, en una velada muy especial que reunirá a destacados nombres del teatro y la comedia regional. El reparto contará con Julio Navarro, conocido por el Tenorio del Romea, Pedro Santomera, monologuista y cómico, Manuel Reyes, actor y director, y la participación especial de Carmen Liza. Tenemos precisamente ahora a través del teléfono al director de la obra, Manuel de Reyes, a quien podemos saludar. Manuel, muy buenos días. Hola, muy buenos días, encantado de saludarte. Bueno, nos gustaría conocer por qué este título y con ese título tan extraño, en principio, de qué va la obra. Pues sí, efectivamente es un título bastante extraño, bastante truculento y que a veces he pensado que juega a la contra de la función, porque la función en realidad, pese a que el título sea así, es una comedia muy divertida, una comedia diferente en muchos sentidos, que no puedo desvelar, pero que es sorprendente en muchos sentidos, y el título pues es el título que le puso el autor, Pacho Tellería, un autor vasco que estrenó esta obra hará 12-15 años con el Centro Dramático Nacional y evidentemente no le podía cambiar el título, pero es alusivo al desarrollo de la función porque son tres amigos, muy amigos, que se conocen en terapias de grupo para trastornos mentales. Esto lo digo porque se ve enseguida en la obra, o sea, a los 5 minutos este dato ya se ha dado, con lo cual no desvela nada. Y uno de los amigos tiene, en teoría, un problema gravísimo con su páncreas y es el desencadenante de toda la trama, de toda la comedia de la función, por eso ese título. Además de ser el director, eres actor al mismo tiempo de la función. ¿Cómo se equilibra estas responsabilidades durante ensayos y funciones? Pues es una buena pregunta porque realmente es muy difícil hacerlo. Pero yo había tenido la suerte, yo soy eminentemente actor desde hace 30 años y para eso estudié, pero a lo largo de la vida, para dedicarte al mundo escénico en la región de Murcia sobre todo, hay que, desgraciadamente, es prácticamente imposible vivir solo como actor. Entonces, a lo largo de mi vida he tenido que dedicarme a dar clases de teatro, tenía una escuela de teatro, dirigía muchos grupos amateur o sigo dirigiendo grupos amateur de teatro por toda la región. Y con uno de esos grupos amateur, en su momento, monté esta comedia, Páncreas. Y bueno, ahí se quedó en su momento como algo que había trabajado con unos actores amateur, pero que vi cómo funcionaba con el público por las representaciones que pudimos hacer. Y cuando decidí montar compañía profesional hace 4 o 5 años, pues me vino a la mente este título que ya conocía, que ya había trabajado como director desde fuera, que me conocía prácticamente el texto de haberlo trabajado con este grupo amateur que te digo, y me atreví a hacer un disparate que es intentar uno mismo dirigirse a sí mismo estando dentro de la obra, pero con la pequeña ventaja, por decir así, que ya conocía el texto desde fuera, lo había visto funcionar, lo había visto desde fuera, lo había montado desde fuera, con lo cual era un poquito más fácil poder estar dentro interpretando y a la vez tener capacidad de saber lo que estaba pasando fuera. Y además la ventaja enorme de que con tantos años de trayectoria pude contar con compañeros con los que ya había trabajado muchísimas veces, son compañeros Pedro Santomera y Julio Navarro, aunque hay una cuarta actriz en el montaje, una chica muy joven, pero el grueso de la obra lo llevamos entre estos tres personajes, Julio Navarro, Pedro Santomera y yo, que nos conocíamos mucho, que son gente de mucha trayectoria, que prácticamente no hay que dirigirlos, por decirlo así, aunque siempre hay que hacer un trabajo coral de que todos estemos en la misma línea, que estemos empastados, que estemos en el mismo código, pero era muy fácil con actores de mucha trayectoria y encima que conocía mucho, con lo cual fue relativamente fácil poder hacer la salvajada de actuar y dirigir a la vez. Tengo entendido que el texto está escrito en verso, algo que quizá es poco habitual en la comedia. ¿Esto es un reto añadido para los actores? Pues efectivamente, por eso te decía antes que era una comedia diferente y es algo que normalmente no suelo decir de antemano porque, por lo que quiera que sea,
oyes que el texto está escrito en verso, que ya lo has dicho tú, y la gente le tira un poco para atrás como diciendo, a ver si esto va a ser un rollo, a ver si esto yo no lo entiendo, a ver si la obra va a ser lenta, y enseguida nos vamos al verso clásico del siglo XVII, que por otro lado es maravilloso, pero que es verdad que a veces cuesta un poquito más entenderlo, pero este es otro tipo de verso. Esto está escrito en verso, pero es un verso tan directo, tan cotidiano, con palabras de hoy, con giros de hoy, con tacos, con todo, que realmente tú dejas de oír verso en el primer minuto de la función, dices, algo me suena raro porque me van como rimando, aunque no te das cuenta, pero al segundo minuto de la función tú ya oyes prosa directamente, oyes el lenguaje cotidiano. Y el desarrollo de la obra no se basa para nada en el requiebro literario para que sea bonito, ni muchísimo menos. El lenguaje de la obra y el desarrollo de la obra es una forma de hablar totalmente normal, totalmente cotidiana, pero sí que de vez en cuando pues te das cuenta de que tiene un encanto especial, pero no despista para nada. Y es verdad que cuando dices que es en verso, dices, una obra en verso, ¿cómo veo yo esa obra? Y el experimento bonito es ir a verla y darte cuenta del verso aparte, dicho de manera muy cotidiana. Ese fue uno de los motivos por los que contratara también a Julio, por lo que Julio está en el mensaje, Julio Navarro, que es el tenorio de toda la vida de Murcia, de la compañía Cecilio Pinedo del Romea, que lleva toda la vida trabajando el verso y claro, trabajar en verso con Julio es una maravilla, con Pedro también, todos hemos estudiado también verso en la Escuela de Arte Dramático, con lo cual era un aliciente especial volver a hacer un texto en verso que tiene siempre un encanto especial para los actores, también una exigencia especial porque no te puedes permitir prácticamente ningún desliz, ninguna palabra que se te vaya, porque improvisar en verso es muy difícil, aunque a veces lo tenemos que hacer alguna triquiñuela cuando pasa algo. Pero tiene un encanto especial tanto para los actores, hacer un texto en verso es algo hermoso para un actor, como para el público, que de verdad que no despista en absoluto, y no lo suelo decir, aunque debería hacer hincapié en ese detalle, pero como a veces sé que puede despistar, no lo digo, pero es un ejercicio bonito ir a ver un texto en verso dicho como está dicho este texto, y con un verso cotidiano y darse cuenta de lo que es, lo maravilloso que es realmente el verso en sí en el teatro. Manuel, ¿crees que el humor sigue siendo una de las mejores herramientas para hablar de temas profundos o incómodos? Pues sí, sinceramente sí lo creo. Y es algo que en las obras de Zarco Teatro siempre he buscado, usar el humor para tocar temas que pueden ser muy duros de tocar sin ese punto de humor. Eso sí, siempre el humor desde un punto de vista bien enfocado, no, no hiriente, no haciendo daño, no irrespetuoso, sino el humor desde la ingenuidad, desde la sinceridad, desde lo bonito y desde darle el giro a todo lo dramático, darle ese giro paradójico o simpático que todo tiene en sí mismo. No es un humor que vaya a incidir o que sea grosero para nada, ni es un humor que pueda ser hiriente, sino es humor ingenuo, un humor simpático, un humor divertido que te saca la carcajada esta espontánea que surge y creo que es el humor tanto en esta obra Páncreas como en la última que hemos montado en Zarco Teatro, Baldosas, que habla también de un tema como el problema inmobiliario que tenemos en España, que ahora mismo casi ya no te puedes ni comprar una casa porque están asfixiados, nos asfixian económicamente y las circunstancias y todo está en contra. También afronta ese problema desde el punto de vista del humor y entonces llegas a sitios donde sería muy difícil llegar de otra manera más trágica y sin embargo el resultado es el mismo, denunciar cosas que al final acaban siendo denunciadas en tu interior, solo que por el camino de la comedia en vez de por el camino de la tragedia. Eso sí, siempre desde un punto de vista, como te digo, limpio, no truculento. Zarco Teatro lleva años apostando por la cultura regional. ¿Cómo ves actualmente la salud del teatro en Murcia? Pues esa es la eterna pregunta. Cuesta mucho hoy en día ser o tener una compañía o vivir de la interpretación en Murcia, porque realmente somos una provincia que no es tan grande, una comunidad autónoma que no es tan grande, no tenemos tantos teatros y aunque tenemos un circuito
potente, creado por la comunidad y bastante nutrido de teatro. Realmente somos 50 municipios en la región, de los cuales programan a lo mejor 30 con asiduidad, y con eso prácticamente es muy difícil poder moverte. Entonces tienes que apostar por salir a otras comunidades, evidentemente, pero entonces chocas con los circuitos de otras comunidades, que ya está ahí su gente de otras comunidades tirando para sus propias comunidades o sus propios actores de sus propias comunidades, y entonces eso es un problema que en Murcia realmente sea relativamente pequeña. Entonces, en eso estamos intentando trabajar también desde las asociaciones profesionales, de intentar abrir los circuitos, intentar competir un poco más ampliamente a nivel nacional, intentar poder salir. Por ejemplo, ahora Zarco Teatro se ha abierto también al circuito de Castilla-La Mancha, y claro, es una comunidad infinitamente más grande que Murcia, con 300 o 400 pueblos, con sus escenarios, con sus teatros, con sus públicos, y está siendo un balón de oxígeno. Pero es verdad que está bastante complicado en la región de Murcia vivir exclusivamente del teatro o de la interpretación. En el caso de los actores, que también tenemos la interpretación audiovisual, que también se está luchando ahora mucho por traer proyectos audiovisuales o por crearlos aquí en la región con más nivel del que ya teníamos. Y bueno, una lucha constante, un día a día, días, o sea, meses con trabajo, meses sin trabajo. Es bastante difícil, y creo que vamos evolucionando, pero de manera bastante lenta y bastante ardua para la gente que nos dedicamos a esto. Y para vosotros, ¿qué tiene de especial representar esta obra en Abarán, en un espacio con tanta historia como el Cervantes, que, sabéis, celebra su centenario? Efectivamente, celebra su centenario. Pues es un lujo volver a Abarán, un teatro por el que yo personalmente, por ejemplo, que como te he dicho antes, llevo ya 3 décadas de carrera, he ido en muchas ocasiones. Sobre todo hace ya un tiempo que no iba, pero sobre todo he ido mucho haciendo infantiles con una compañía que había antes que se llamaba Tespis, que fuimos decenas de años, porque funcionaba mucho Tespis con Abarán. Sí. Y ahí tengo amistad desde hace 30 años, tengo amistad con el técnico Pepe Cano, que estaba ahí de técnico y sigue ahí, y entonces siempre es un placer volver a un escenario al que ya conoces, con gente que ya conoces, como Pepe, con un público con su personalidad especial, el público abaranero, al que a veces cuesta un poco empujarlo al teatro, a no ser que sea lírica, que bueno, es el corazón de la lírica, uno de los escenarios más centrales para la lírica, para la zarzuela que hay en la región. Y yo, por mí, encantado de volver a Abarán, volver a ese escenario, volver a ese público, y encantado, y más como director, ahora además de actor, como director de esta compañía, que será la primera vez que se acerque a Abarán, y ya bastantes ganas tenía de que por fin poder pisar con mi compañía, con Zarco Teatro, el Cervantes, que efectivamente es otro de esos teatros que se convierten en centenarios en la región. Bueno, ¿y qué mensaje dirías a los oyentes para animarles, para motivarles, para que asistan este viernes al teatro y no se pierdan esa función? Pues un mensaje general, porque yo creo que ir al teatro es siempre positivo, sea a esta función o sea a cualquier función. Es una de esas artes vivas, de esas artes bonitas, de esas artes que te llegan y que te emocionan, que estás tú frente ahora en un mundo tan digitalizado por todo, y con tanta inteligencia artificial y con tanta cosa. Es una de las cosas que te va quedando como más puramente humana y más directa, tener una persona ahí delante de ti sudando, equivocándose, con la posibilidad de equivocarse. Quiere decir que le ves que puede fallar todo en cualquier momento, que no hay vuelta atrás. Es un arte totalmente vivo. Entonces, ir al teatro lo recomiendo siempre, porque es un vehículo artístico de primera magnitud, y que como pocas artes te puede llegar a tocar la fibra cuando sea cuestión de tocar la fibra, o sacarte una sonrisa cuando sea ocasión de intentar, como es esta obra. Por lo cual también recomiendo en concreto esta obra, no ya porque sea de teatro, sino porque es una comedia muy divertida, y con las ganas que tenemos hoy en día, con tanta historia, tanto problema, de pasar un buen rato, de divertirte, es ocasión
perfecta para ir a este teatro en su centenario, irse a ver una comedia, irse a ver actores de mucha trayectoria, una comedia contrastada que llevamos ya un montón de funciones y sabemos que la gente se lo pasa en grande, ir a ver una comedia diferente en el sentido de que es en verso, como te digo, que no te tire para atrás, sino que te digas, oye, me crea curiosidad esto. Y bueno, creo que son alicientes suficientes como para acercarse a una comedia que además es bastante ágil y bastante rápida y pasar un buen ratito en el teatro. Seguro que sí, que disfrutaremos muchísimo con esa representación este viernes a las 9 de la noche. Recuerden, en el Teatro Cervantes de Abarán, Páncreas, una comedia para pasar un buen rato y para olvidar un poco las obligaciones o las preocupaciones del día a día. Manuel de Reyes, muchas gracias por compartir con nosotros estos minutos, por conocer así un poco más de cerca quiénes son Zarco Teatro y seguro que disfrutamos muchísimo con vuestra representación. Pues claro, gracias a vosotros por abrirnos esta ventana al pueblo de Abarán y por nosotros encantados de que os paséis por allí y os garantizamos, y lo digo de verdad, garantizar un buen rato de teatro, un ratito divertido. Te vemos sobre las tablas del teatro. Muchas gracias. Venga, a ti, hasta luego.